¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por vosotros. Jesús es el primer intercesor, dice la palabra. Es el que primero, antes que todos, murió por nosotros en forma de intercesión para que nosotros no pagáramos por la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Él pagó por nosotros. Él es el primer intercesor. Primera de Timoteo 2:5 dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es la medida perfecta de un intercesor. Y si nosotros seguimos a Cristo, no podemos decir, es que yo no puedo interceder. Es que yo no sé, puede que no sepamos, pero nosotros tenemos en nuestra esencia el interceder, porque dice la palabra que estamos hechos a imagen y semejanza. Amén. Entonces, es muy importante que tengamos esto en nuestra mente, hermanitas. Y como cuerpo de Cristo debemos de interceder los unos por los otros para bendecir, para guardar, para activar, para levantar, para formar al cuerpo de Cristo. Amén. Vamos rápidamente, ¿qué es la intercesión? ¿Alguien sabe qué es la intercesión así específicamente? Amén. La intercesión, hermanitas, es pararse delante de Dios a favor de los hombres. Es orar por otros. Es ponerse a la brecha para pedir al Padre que cubra las necesidades de otra persona. Es decir, ser intercesor es ponerte en el lugar de otra persona y clamar. Eso es ser un intercesor. Génesis, perdón, Génesis 18 del 16, capítulo 18, 16, versículo 16. Vamos a Génesis, por favor. Vamos a estar pasando de Antiguo a Nuevo Testamento, pero vale la pena, hermanitas. Gloria a Dios. 18, 16. Ok. Dice aquí, bueno, lo voy a resumir. Aquí, Abraham está intercediendo por, eh, por el pueblo, amén, por Sodoma. Él está intercediendo por su sobrino, pero no se queda ahí. Él le pregunta al Señor. Él intercede por ese pueblo, él intercede por su sobrino y él saca, y Dios saca, escucha a Abraham y saca a Lot, a su esposa y a sus hijos. Aunque, bueno, en el camino su esposa se queda, ¿verdad? Se convierte en estatua de sal, pero Dios escucha la intercesión de Abraham y él libera a esta familia porque Abraham intercedió. También vemos en el libro de Esther que era una huérfana, Esther era huérfana, que pasó a ser una reina, que un día llegó un decreto de muerte para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, que era pueblo de Esther, que ella ayunó 3 días, 3 noches sin comer nada, sin beber nada, y junto con el pueblo, y después de haber ayunado y orado, se para delante del rey, intercede por el pueblo. Lo que fue un decreto de muerte se convirtió en un día de celebración que hasta la fecha se celebra, ¿no? Para los judíos, las fiestas del Purim o Yaquipurín, creo que le dicen a estas fiestas, ¿no? Entonces vemos en la palabra de Dios que hay muchos intercesores y que cuando se levantan a interceder por el pueblo, por otros, suceden cosas increíbles, ¿no? El libro de Esther está lleno de ese tipo de cosas, como ella, incluso cuando va delante del rey y el rey le dice, pues, ¿qué quieres, no?
ella antes de pedirle, ella ya tenía al rey, dice: "Yo te daré, la mitad de mi reino si tú me lo pides". Pero ella no dice: "Ah, no, pues sí, sí, vengo por tu reino o vengo por para que salves a mi pueblo". Bienvenida, hermanita Beatriz y hermanita Paola, bienvenidas. Sino que Esther le dice al rey: quiero que te voy a hacer un banquete y quiero que asistas". Porque Esther sabía que hacía tiempo el rey no la llamaba. Eso quiere decir que ella buscó primero tener una comunión, tener plática, conocer, ¿no? Tener que el rey tuviera en su memoria su nombre, su vida. Nosotros tenemos como intercesores que buscar también esa comunión con el Señor, así como Esther lo hizo. Buscar primero agradar a Dios. Amén. Otro intercesor en la Biblia es Nehemías. Ahorita vamos a profundizar en algunos de estos que les estoy hablando. Nehemías, quien era copero del rey de Persia, al oír la noticia de los muros de Jerusalén que estaban caídos, derribados, quemados, este, de lo de la cautividad que había pasado el pueblo de Israel, de que había quedado su pueblo, el pueblo que había quedado de esa cautividad, que estaban en afrenta y gran mal, dice la palabra. Hizo duelo unos días y ayunó, lloró delante de Dios y su pueblo fue delante del rey, y él fue delante del rey Artajerjes, y este no solo le permitió ir a su pueblo, o sea, no solo le dio el permiso para ir, porque no era ir un día, ni una semana, ni un mes, era por un tiempo de que tenía que irse. Y el rey Artajerjes no solo le dio ese permiso, no solo le concedió el permiso, sino que también le dio los documentos oficiales y le dio además, lo blindó, le dio capitanes del ejército y además mandó cartas para que los pueblos de alrededor le dieran madera, le dieran dinero, le dieran, perdón, todo lo que él necesitara para reconstruir a Jerusalén. Cuando Nehemías se dispuso, cuando él oró, ayunó y clamó al Señor, el Señor le dio la gracia para que él fuera delante del rey a interceder. Primeramente para que lo dejara ir, para que levantara las murallas. Y el Señor le dio la gracia, el Señor lo dotó, el Señor dio todo para que se cumpliera la petición que tenía Nehemías en su corazón. Lo que primero yo veo aquí, hermanas, es la sensibilidad que tiene Nehemías, ¿no? Porque él tenía un gran cargo, era copero del rey. El copero del rey es una persona que tenía que ser de suma confianza, porque podían envenenar al rey, podían matar al rey, y el copero era quien probaba, era quien cuidaba de los alimentos, de la bebida del rey. Y tenía otras funciones, pero era de suma confianza del rey Artajerjes. Nemías tenía un buen cargo. Él bien pudo haberse sentido tristeza y no hacer nada, pero él fue delante del rey, sabiendo que pudo haber terminado en la cárcel o muerto por haber desagradado la petición al rey. Sin embargo, Dios le dio la gracia porque él ayunó y oró. Y él no estaba haciendo una petición ni una rogativa por su familia o por él, porque él estaba en otro lugar. Él estaba en Persia. No, él estaba clamando y pidiendo para su pueblo. Y Dios proveyó. Un intercesor es aquel que tiene en el corazón un propósito, una carga fuerte que está dispuesto a padecer, a clamar por lo que otros necesitan, hasta ver el cambio, hasta ver la respuesta. Dios le dijo a Abraham, pregúntame. Y cuando Dios le dijo que destruiría a Sodoma y a Gomorra, clamó y Dios salvó a Lot. Nosotros podemos preguntarle al Señor, cuando Esther
clamó a Dios, Dios oyó, y el rey le dijo, pídeme, y yo te lo concedo. Cuando Nehemías clamó a Dios, Dios oyó y el rey le concedió lo que él necesitaba. Un intercesor, hermanas, un intercesor tiene lo que necesita del reino. Cuando sabe pedir, cuando sabe a dónde acercarse. El intercesor ora hasta que las cosas suceden. No se detiene. Amén, gloria a Dios. El intercesor sigue orando y orando por lo que necesita, pero por lo que necesitan otros. Porque si recordamos que es intercesor, el intercesor es aquel que se pone entre Dios y una persona con necesidad. Amén, gloria a Dios. El intercesor tiene poder, hermanas. Fíjense que muchas veces nosotros no vemos al intercesor como un ministerio. No lo vemos así. En una iglesia, y se los digo por experiencia, cuando nosotros llegamos a la primera iglesia, este, maestros, pastores, apóstoles, profetas, o sea, todos los ministerios eran súper llamativos, pero intercesores. Alguna vez el pastor de esa iglesia se atrevió a decir, no, es que Dios dijo que ya los intercesores ya no va a haber un ministerio de intercesión, nada más va a haber pastorado y maestros. Y el intercesor es tan atacado y tan perseguido, hermanitas. Primeramente, el primer ataque que tiene el intercesor es eh, la ignorancia del pueblo, la ignorancia de la iglesia, que no son tomados en cuenta por los pastores, por los líderes y por la iglesia. Los ven como el que intercede. En la iglesia donde yo estaba anteriormente, no tienen idea de cómo recibía yo de nombres, pero letanías, o sea, hojas completas, y ora por este, y ora por aquel, y ora por no sé quién, y yo decía, ok, pero ¿quiénes son? Ah, es que la hermanita tal conoció en el metro a una persona que aceptó a Cristo, y entonces te toca orar por ella porque tú eres la intercesora, ¿no? Y entonces era impresionante. Ah, es que se van a casar, no sé qué. Ah, te toca orar por ellos porque se van a casar. Y es que, y creen que el intercesor es el único, el que tiene que vivir de rodillas, que es verdad, pero no se entiende el trabajo del intercesor. No se entiende, está demeritado, pero el enemigo sí lo entiende. Cuando unos brujos, hechiceros, satánicos quieren derribar a una iglesia, ¿saben contra quiénes van primero? Contra los intercesores. ¿Y saben por qué? Porque el intercesor ora. Porque el intercesor tiene dones de sabiduría. Porque la intercesión tiene dones de revelación. Y por dones de revelación, dígase profecía también. Porque el intercesor algunas veces tiene llamados de atalaya. Porque ve venir el peligro. Porque el intercesor tiene, puede tener profecía, puede tener revelación, ciencia, sabiduría, porque el intercesor puede tener lenguas, puede interpretar lenguas, porque el intercesor puede ser líder, porque el intercesor tiene un llamado. También, si nosotros vemos los hombres y las mujeres que fueron llamados en la Biblia como intercesores, tenían sacerdocio, hermanas. El intercesor tiene un llamado al sacerdocio. ¿Por qué? Porque cuida las ovejas, porque el sacerdote es el que las guía, el que alimenta, el que cuida, el que provee, el que se preocupa por el pueblo. Un Amén, intercesor gloria a no Dios. nada más es el que se la vive de rodillas orando y pásenle todas las peticiones al intercesor, pues que la hermana ora. No. Y por eso en las iglesias no se entiende.
No se entiende al intercesor. Nosotros mismos, hermanas, yo con pena se los digo, por mucho tiempo yo decía, ¿yo intercesora? Yo, en este caso, sí, a mí me había hecho el llamado el Señor. En un sueño, el Dios mismo me llamó para interceder, pero yo no entendí. Y después en la iglesia me hicieron el llamado y me dieron mi hoja de intercesora con sellos y firmas y quién sabe qué tanto. Muy bonita mi hojita, pero yo decía, pero pues si yo ni sé orar. Además, intercesor, o sea, a veces uno cuando quiere servir al Señor y cuando no entiendes la palabra, cuando no entiendes, crees que interceder es lo menos. Y dices, es que a mí me gustaría estar en el púlpito, es que a mí me gustaría decir, y así dice el Señor, ¿no? Es que a mí me gustaría pues dar una clase, es que a mí me gustaría pues cantar y tocar un instrumento y, y, pero no nos damos cuenta del poder que tienen los intercesores. No nos damos cuenta, hermanitas. El intercesor tiene tantos dones y talentos, tantos. El intercesor puede ser pastor, el intercesor puede ser profeta, el intercesor puede ser maestro, el intercesor puede tener muchos otros ministerios. Por eso es que muchos hermanos que tienen dones de revelación proféticos se confunden y dicen, es que soy profeta, cuando no son profetas, cuando quizás son atalayas y cuando muchas veces son dones de revelación, pero son atribuidos a los intercesores, porque precisamente el intercesor tiene acceso a lo desconocido, tiene acceso a lo espiritual. ¿Para qué? Para que intercedas. El intercesor puede ver más allá de lo que muchos pueden ver y de lo que muchos pueden entender, pero se entiende tan poco de la intercesión porque no se habla, porque creen que interceder es ponte a orar, ponte a pedir y ya. Y es que no es así. El trabajo del intercesor es un compromiso, es un trabajo, es algo hermoso, es algo que tenemos que hacer. Que si la iglesia, que si la iglesia entendiera lo que es la intercesión, el poder de la intercesión, como lo entendió en su tiempo Esther y el pueblo que estaba con ella en ese momento, que les dijo, voy a ayunar 3 días y 3 noches, porque pon al pueblo, le dijo a Mardoqueo, pon a todos a que intercedan por mí porque voy delante del rey. Y ella podía morir porque no había sido llamada. Y el pueblo dice la palabra que todo el pueblo ayunó junto con Esther 3 días y 3 noches. Ese es un pueblo intercesor, ese es conocer el poder de la intercesión y también tener el corazón para considerar al hermano que está en necesidad y entonces ponerme por el hermano. Amén. Vamos a Lucas 11:5, por favor. Ahora sí. Del 5 al 9. Ah, perdón, perdón. A ver, permítame. Ay, es que estoy en hechos. Perdónenme, hermanitas. Yo dije, ya me borraron, me cambiaron aquí. Ok. Dice así. Amén. Dice, aquí habla de Jesús y la oración, hermanitas. Dice, Jesús les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, perdón, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y, y dártelos.
os digo que aunque no se levante a darle a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Gloria a Dios. Perdónenme, es que este, mis lentes están bien sucios y veo muy borroso. Dice que por cuanto no se levante a dárselo por ser su amigo, por su importunidad se levantará. Un intercesor es uno que pide, pide y pide y pide hasta que se le conceda lo que necesita. Es alguien que tiene fe, es alguien que persiste. Un intercesor es amigo de Dios, porque fíjense cómo dice aquí, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido de viaje. El intercesor se convierte en amigo de Dios, porque el intercesor clama por otros. Recuerden lo que les dije en la primera parte de Jesús. El intercesor sabe decir, sabe a dónde ir a buscar. El intercesor, en este caso el amigo, sabía que su amigo de enfrente tenía pan. Llegó un amigo que no le avisó y no tenía que darle. No le estaba pidiendo el pan para él, le estaba pidiendo el pan para otro. Y sin embargo fue y le buscó. Y por su importunio, dice aquí, por su importunidad, se levantó a darle el pan. Cuando nosotros no sabemos a quién pedir, cuando nosotros no sabemos a dónde acudir cuando estamos en tiempo de necesidad, vamos a mendigar. Lo que bien podemos clamar al Señor y como hijos de Dios se nos puede ser concedido. Porque a veces nos aferramos y creemos que en el hombre vamos a conseguir, hermanitas. Que en el hombre, no, le voy a decir a mi amiga que me ayude. Voy a ir al doctor porque la verdad es que, pues no me he mejorado, pues voy a ir al doctor a ver qué pasa. En lugar de meternos con el Señor y clamarle al Señor. Entonces estamos siguiendo al médico y vamos vuelta y vuelta y gastamos y gastamos. No estoy en contra del medicamento ni de las medicinas, aclaro, pero en lugar de meternos con el Señor antes de. Y entonces estamos mendigando una sanidad cuando en el Padre dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, sanados. El importuno es alguien, el importuno es alguien que opera fuera de tiempo. Muchos dicen, ay, qué inoportuno eres, o sea, llegaste en un momento malo. O sea, opera fuera de tiempo, pero para la gloria de Dios, el intercesor también opera en tiempo y fuera de tiempo. Porque todo el tiempo el intercesor persiste, persiste, persiste. Amén. Es maravilloso. Gloria a Dios, porque el intercesor clama por otros, pide por otros, pone la cara por otros. Amén. Fíjense que interceder también en hebreo se dice paga. Y también la palabra paga significa dar en el blanco. También significa en hebreo invertir y llevar carga. O sea que el intercesor cuando intercede por otros está invirtiendo su tiempo, no está desperdiciando su tiempo, porque a veces decimos, ay, yo apenas si puedo orar por mis hijos, apenas si oro por mí y luego quieren que ore por toda la iglesia, porque yo lo llegué a pensar cuando yo veía los mensajes y las listas y luego yo ni siquiera sabía ni qué. Yo decía, conocieron a Cristo, lo conocen, necesitan algo, no tenía yo ni idea de quiénes eran, no había ninguna dirección de oración, nada más habían listas y listas. Y no crean que nada más era una persona, era la hermanita conocía hoy a Pedrito y era el papá de Pedrito, la mamá de Pedrito. Si Pedrito estaba casado con Lupita, a la mamá y el papá de Lupita, sus hijos, sus nietos, así.
listas enteras. Entonces yo decía, pero pues si yo ni oro por mí, ni oro por mis hijas, Señor, ¿cómo voy a orar por todas estas personas, no? Entonces, el intercesor invierte su tiempo, invierte oraciones. No es que quemas cartuchos, es que tú inviertes en las empresas del Señor. El intercesor lleva carga, lleva una carga que no nos pertenece, una carga que queremos llevar con gozo, con alegría, porque sentimos esa pasión, porque nos condolemos con el hermano, con el vecino, porque queremos, llevamos una carga. El intercesor es ese que paga, que da en el blanco. ¿Y cómo damos el blanco? ¿Cómo dirigimos esa fuerza o esa oración? La palabra de Dios es como esa flecha, es esa oración. ¿Cómo la dirigimos? Donde necesitamos. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Amén. Cuando yo fui llamada para la intercesión, a mí Dios me entregó un arco tallado en madera. Era una madera muy fina. Yo no sé nada de maderas, yo solo sé que era una madera como cafecita rojita, un arco hermoso más grande que yo y una aljaba llena de flechas, una aljaba llena de flechas y envuelta con un moño rojo gigante. Ese fue mi llamado de intercesión. En el momento yo no lo entendí. Yo entendí un año después que ese había sido mi llamado a la intercesión, que era ese ministerio que me había entregado el Señor. Yo no sabía, hermanitas, lo que significaba hasta tiempo después. Un año más o menos supe que era eso. Entonces, la oración es como una flecha y curiosamente interceder es dar en el blanco, ¿no? En hebreo. Dar en el blanco. Interceder es direccionar tu oración y dar en el blanco. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Por medio del Espíritu Santo. Interceder es ponerte entre Dios y el necesitado. Pero tenemos que saber, tenemos que buscar al Espíritu Santo. La persistencia es el sello de un intercesor. La persistencia hace que tengamos éxito en la vida. Muchos de los personas que practican algún deporte, por ejemplo, los atletas, los futbolistas, o sea, gente atleta, pasan por régimen de comida, pasan por régimen de sueño, no se desvelan, duermen ciertas horas, hacen mucho ejercicio dependiendo de la disciplina que tengan, hacen ejercicios adecuados conforme a la disciplina, al deporte que practiquen, y todos los días, y no se dejan. Muchos de los atletas que quizá conozcamos que de fútbol o de las olimpiadas han tenido desgarres, han tenido huesos rotos, han tenido muchos accidentes, lesiones graves, no tan graves, lesiones que los han dejado fuera de las pistas, ¿no? O del ejercicio por meses, pero ellos han persistido, pero ellos han trabajado, pero trabajan su cuerpo, pero se esfuerzan y practican y comen bien y duermen bien. Bien pudieran estar en otro lado, pero no, ellos deciden, no, no me voy a ir a la fiesta porque me desvelo. Y además yo no puedo tomar, yo no fumo, no tomo porque no es bueno, no es sano para el deporte. Entonces yo no hago eso, yo me tengo que cuidar porque yo tengo una meta. Las personas que tienen científicos, las ingenieros, maestros, quien sea que tenga una profesión, son persistentes, estudian y buscan materias extras y buscan aprender y buscan entender y lo que no entienden y leen libros.
y se esfuerzan, bien pudieran estar en la fiesta o de vacaciones o quedarse dormidos, pero dicen, no, yo tengo que ir a la escuela, yo tengo que tomar mis clases, yo tengo que estar ahí. ¿Por qué? Porque mi propósito es un título, porque yo quiero llegar a esto. Y saben por dónde, saben qué hacer. Y si en el mundo secular se sabe cómo conseguir las cosas, ¿por qué nosotros no somos persistentes? La verdad es de que, y lo digo por mí primeramente, hermanas, la oración y la intercesión es algo que cuesta mucho, porque a veces no vemos resultados o vemos el ataque del enemigo, sentimos apenas algo y ya no queremos, ay, no, ya no, no, es que es bien difícil, es que ya me hicieron esto, yo mejor ya no oro, mejor ya no. No, es que además, pues yo no soy intercesora. No, es que no, no, pues mejor así, yo solita. Ya no voy a hacer esto, ya no. Y nos desilusionamos y nos apartamos y dejamos de orar, dejamos de interceder por nuestra familia y empezamos a declarar lo que nuestros ojos ven. Ay, al fin que nunca se va a convertir. No, pues ¿para cuándo? ¿Cómo es? No, 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 esa persona nunca va a cambiar. No, pues que Dios tenga misericordia. Y nosotros nos desanimamos y no somos persistentes. Y eso es lo que el enemigo más utiliza en contra de un intercesor que no es persistente. Hoy estás cansado y dices, hoy no oro, hoy no voy a interceder, hoy no, porque estoy cansado, mañana. Y mañana pues te duele el pie y pasado te duele la pestaña y luego, porque así somos, porque es la verdad, así me ha pasado. Hoy me duele una cosa, mañana otra y pasado otra. Y si nos dejamos llevar por eso, va a llegar el día donde ya nos enfriamos, donde vamos a decir, no, pues es que además yo ya ni agarro ahí la onda de cómo está. No, mejor ya no, ya no voy a yo a estar en el grupo de intercesión, o ya no voy a interceder por tal persona. No, ya no, ya lo voy a dejar así. Tenemos que ser persistentes. Tenemos que interceder, tenemos que primeramente levantarnos, nosotros saber en dónde buscar, ir en la presencia de Dios. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Lucas 18:1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:7. Estamos hablando de la viuda y el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y noche? ¿Se tardará en responder? Fíjense, o sea, dice Jesús que no debemos, que les refirió que no debemos de orar siempre y no desmayar. Debemos de orar siempre y no desmayar. Esta parábola viene después de que habla de la venida del reino y que Jesús les está diciendo, ¿no? Que en aquel día dos mujeres estarán moliendo juntas en una azotea, una será tomada y la otra dejada. Que si estás en tu azotea y ves que viene, ¿no? El grande, ya no bajes, no vayas por tus cosas, vete. Si estás en el campo, no vuelvas por nada, vete. O sea, después de cuando habla de la venida del hombre, Jesús les da esta parábola y les dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, es una necesidad y es algo muy importante por todo lo que viene. Se los estaba diciendo aquí, porque bueno, en el versículo 18, a mi Biblia arriba dice parábola de la viuda del juez injusto, pero en el original no vienen estos nombres que están aquí, estos títulos no están. En los pergaminos, ¿no? Donde lo escribieron, en este caso, el médico Lucas, donde escribió, no le puso ni siquiera numeritos, eso fue ya después de la dispersión y todo esto. O sea, era un solo texto.
lo pusieron para nuestro entendimiento y para que podamos leer la Biblia, gloria a Dios. Pero entonces les estaba dando esta instrucción después de decirles todo lo que venía, lo de la venida del reino. Y les decía, orar siempre, no desmayen. Y luego les dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Gloria a Dios. Nuestra hermana Irma López nos dio un testimonio de que Dios le dijo que él estaba escuchando y las oraciones y que él contestaba rápido. Amén. Él contesta rápido las oraciones. La viuda persistió para pedir justicia al juez y se le fue concedida. Si no hay disposición para buscar la presencia de Dios, no recibimos respuesta, hermanitas. Si nosotros se lo dejamos nuestra carga a otros, el intercesor va a llevar una carga, amén. Puede recibir respuesta, amén. Pero es que el intercesor es amigo de Dios. Pero es que el intercesor tiene, eh, tiene como el mapa. El intercesor tiene la revelación. El intercesor tiene la gracia de Dios. Escucha. Dios escucha a los intercesores. Amén. Interceder es pedir por otros. Ajá, volviendo a Lucas 11, al amigo, el amigo pidió pan para un amigo, no buscó para sí. Esto es interceder. Cuando uno se pone por otro, no para nosotros. ¿Cuántas veces una de ustedes quiso de pedir algo, pero vio tantas necesidades y se quedó callada y dijo, no, pues mejor voy a pedir por la hermana? Eso es lo que hace un intercesor. Eso es. La Biblia está llena de personas que interceden por otros, pero llena. El intercesor es amigo, es confiable para Dios. ¿Por qué? Porque se pone por otros antes que por él. Dios da a aquel que pide para otros. Dios lo dota, Dios le da, Dios da poder para ayudar al necesitado, pero ¿a quién? Al que se interesa por el necesitado. Cuando tú te interesas por el necesitado, Dios te va a dar para que le ayudes al necesitado. Si de lo poco que tú tienes buscas la forma para compartir lo que, lo que, lo que tú no tienes, Dios te lo va a dar, te lo va a aumentar, te lo va a duplicar. Lo que tú diste te lo va a devolver. Porque, porque también intercedemos por otros, porque de eso se trata el intercesor tiene un corazón noble, el intercesor tiene un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón compartido que se quebranta con el dolor, con el sufrimiento, con la enfermedad de otros. Ese es un intercesor quien se refleja en el otro y por eso se pone y dice, yo te voy a levantar la mano, yo me voy a poner por ti delante del Señor. Todo aquel que intercede por otro en oración crece espiritualmente, hermanitas. Todo aquel que se pone por otro crece espiritualmente. Y es increíble, pero cuando empezamos nosotros a interceder, empezamos a ver cosas que no veíamos antes, necesidades que no veíamos antes. Empiezas a ver quizá como necesidades de la iglesia, como, o sea, cosas que antes no veías, cosas que antes no te interesaban. Y entonces cuando lees la palabra, lo entiendes. Cuando el Señor te habla, entiendes entonces por qué el Señor es tan bueno, por qué el Señor se pone, por qué el Señor nos dice, bendice a tus enemigos, ora por tus enemigos. O sea, orar por nuestros enemigos es interceder por ellos, Señor. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen.
Génesis 18:23, hermanitas. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo como al impío? Abraham sabía que Sodoma era una ciudad mala, o sea, eran malos, eran perversos, era una generación perversa, que merecían el juicio, lo merecía Sodoma. Está escrito en la palabra, pero Abraham no juzgaba a Sodoma. Abraham no dijo, Señor, son malos, te han hecho esto, te hicieron. Pues sí, Señor, pues salvo, no, está bien, Padre. Sodoma, perdón, Abraham intervino por Sodoma. Y es increíble porque yo no lo había visto desde ese punto de vista hasta que leí esto. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo como al impío? Y Dios le contestó, Dios escuchó a Abraham. Dios escuchó. El intercesor no señala, no se levanta en contra del hermano. El intercesor no platica con Dios del pecado, de que, ay, mira, Señor, es que la hermanita, ay, de veras, ay, es que esta hermanita, Señor, no, pues ten misericordia. O sea, no, el intercesor no hace cómplice de chisme al Señor, porque el Señor no lo permite, hermano. El intercesor se pone por el pecado de otros y dice, Señor, ten misericordia. Perdónalo, recuerda, Señor. Recuerda que tú eres misericordioso. Tú eres bueno, así como le dijo a Abraham, ¿no? O sea, ¿destruirás también al justo como al impío? Abraham sintió dolor, tristeza por el pueblo e intercedió por él. Y Sodoma no se lo agradeció. No se lo agradeció. El intercesor no tiene que esperar el agradecimiento, la honra de nadie, hermanas. Cuando uno se pone a interceder, no esperemos que nos den las gracias. No esperemos que reconozcan, es que la hermana oró. No, porque Dios ya lo tomó en cuenta. Y Él no va a dejar sin recompensa a aquel que se pone por otros. Él no va a dejar sin recompensa a los intercesores. Moisés fue otro intercesor que logró no solo detener la mano de Dios, fíjense, no solo detener la mano de Dios, sino que Dios también cambiara de opinión. Vamos a Éxodo 32, del 19 al 14. Números, ya se me perdió. Éxodo. Ay, perdón, 32 del 19 al 14. No, del 9 al 14. Fíjense, aquí es algo impresionante, porque ¿cómo es que Moisés le habla al Señor? Y dice así, dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios le estaba diciendo, o sea, esto pasó después de que el pueblo estaba haciendo sus becerros de oro. Después de que los había pasado por el río, había abierto las aguas, cruzaron, vieron cómo el río se desbordó, mató a todos el ejército de Faraón, ya habían pasado en el desierto, estaban a salvo, columna de fuego, agarra a Abraham, Moisés sube al monte Sinaí a orar al Señor y hacen su becerro. Y Dios dice, déjame.
que los consuma. Y le está diciendo, le propone algo a Moisés y le dice, yo haré de ti una nación grande. Moisés pudo haber dicho, amén, Señor, y destruir ese pueblo y en Moisés hacer una nación grande. Y sin embargo, Moisés dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Porque no han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de ese mal contra tu pueblo. Fíjese lo que le dijo Moisés a Dios, arrepiéntete de ese mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de los israelitas tus siervos a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Y dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Gloria a Dios. Moisés supo hablarle a Dios y que cambiara de opinión. Cuando había él dicho que iba a destruir su pueblo, Moisés hizo que Dios cambiara de opinión. Dios escucha al intercesor, Dios toma en cuenta a los que interceden porque Jesús es el primer intercesor. Jesucristo no muere por su pecado, no muere por sus necesidades, no muere por él, muere por nosotros. Jesús es el primer intercesor y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza. Dice Pablo, imítenme a mí porque yo soy imitador de Cristo. ¿Y Cristo quién es? Es un intercesor. Cristo intercede por nosotros. Y cuando nosotros intercedemos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Buscando esa imagen de Cristo. Cuando nosotros queremos hacer la voluntad del Señor, cuando nosotros buscamos la estatura del varón perfecto, intercedemos también, hermanos. Ese es un intercesor, el que se pone por las necesidades de otros. Un intercesor es alguien que tiene, que puede tener la misericordia de Dios para cambiar, para hacer que Dios cambie de opinión. Ese es el intercesor. El intercesor tiene poder, poder del Señor, poder de Dios, pero a veces nosotros no queremos utilizar ese poder y se lo dejamos a otros. Y decimos que oren otros. Y sí, es que es bonito y es bueno que oremos, que oren otros por nosotros. Pero cuando nosotros nos levantamos, cuando nosotros decimos y decidimos ponernos por otros, viene el respaldo del Señor, viene la misericordia del Señor. Si ustedes se acuerdan, bueno, las que estuvieron en un principio, cuando iniciamos el grupo, el Señor empezó a hablarnos mucho y empezó a decirnos que nosotras estábamos guardadas por Él. Empezó a hablarnos muchísimo y nos dio muchas palabras y muchas promesas. Isaías 41:10, me parece. Nos dio muchas palabras, hermanitas. ¿Por qué, hermanitas? Porque decidimos obedecer el llamado del Señor para interceder. Y fue cuando nosotros empezamos a tener el respaldo de Dios, porque no nos hablamos para contarnos nuestros problemas, nuestros chistes y jajaja. No, hablábamos para orar. Cuando nos empezamos a hablar y dijimos, pues vamos a llamar, vamos a orar, era, sí, hermanita, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Como para saber, pues, qué era lo que estaba pasando. Ok, vamos a orar, hermanitas. Y orábamos. Así empezamos.
Cuando nosotros empezamos a preocuparnos unas por las otras, y luego entró otra y empezamos a preocuparnos, el Señor empezó a respaldar. Y aquí hubo quien dijo: Entiendo. "Es que yo no soy intercesora". Hermanitas, no necesitamos tener ese llamado de intercesión. Todos tenemos el llamado. O sea, no necesitas de tener la invitación de: "Mira, hermanita Irma López, que Dios te diga, hija, tú tienes que interceder". Es que uno se tiene que poner en la brecha, y el Señor escucha al intercesor. El intercesor es como el que puede meter su mano al cielo y traer, o sea, hacer lo que no se ve, traerlo al mundo donde se ve. Ese es el intercesor. Números Amén. 14:11. 14:11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me crean con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de la tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara ah, aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día estabas delante de ellos como columna de nube, y de noche como columna de fuego. Y has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Dice, primero, o sea, es que sorprende porque dice, fíjense lo que le está diciendo: por cuanto no pudiste, Señor, van a decir, por cuanto no pudo Jehová, los mató. Ahora pues yo te ruego que seas magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita tal maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Gloria a Dios. Fíjense cómo Moisés le hablaba la propia palabra de Dios. Se le hablaba al Señor y le decía: acuérdate, Señor, mira qué van a decir de ti. Mira, Señor, qué van a decir. Y no tenía temor de recordarle su palabra, porque en Dios no hay orgullo. No es como nosotros, que a veces decimos algo y cuando nuestros hijos o el esposo o alguien nos recuerda: oye, pues, ¿qué no dijiste esto? A veces se nos sale y decimos: ay, pues sí, sí lo dije, pero, y lo cambiamos, o se nos olvida, o nos molesta que a veces nos recuerden. Dios no es como nosotros. Dios dice: perdona la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Dios perdona por largo tiempo. Desde Egipto perdonó el Señor a, al pueblo de Israel. Desde números 4 o 5 que estaban ahí padeciendo hasta números 14, los estuvo perdonando y perdonando y perdonando. Moisés habla la palabra, el intercesor habla la palabra. Les pido por favor que este versículo lo tengamos presente, números 14, 18. Este es muy importante, precisamente para interceder.
precisamente, así como Moisés habló. Jehová, te eres tardo para la ira y grande en misericordia. Perdona a mi pueblo, perdona a mis padres, perdona a mis hijos, Señor. Perdona a mi esposo, perdóname a mí. Tú eres tarde para la ira, Señor. Este versículo es muy importante, amén. Números 21:7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. El pueblo de Israel había hablado en contra de Moisés y a causa del pecado se habían desatado las serpientes, se habían dejado ir en contra del pueblo y estaban muriendo gentes y estaban mordiendo a muchos niños y demás, a personas. Ajá, entonces el pueblo sabe que Moisés es intercesor. El pueblo sabe que Moisés sabe hablarle a Dios y que Dios lo escucha. Y entonces van y le dicen, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Reconocen que hablaron en contra de Moisés. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. El intercesor, bueno, y Moisés ora, dice aquí, ¿no? Y Moisés oró por el pueblo. Es cuando Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce, que la ponga ahí en medio del pueblo y que cada vez de que vaya alguien que ha sido mordido por una serpiente, solo al mirar la serpiente va a ser sanado de esa mordedura de serpientes. Entonces, eh, aumenta la fe del pueblo, el Señor, utilizando a Cristo como referencia, ¿no? Siendo la serpiente de bronce. Y Moisés ora por el pueblo, o sea, siendo que ellos hablaron mal, que quizá merecían ese castigo, que Moisés no estaba transgrediendo la ley del Señor, no estaba desagradando al Señor. Sin embargo, Moisés intercede por el pueblo que habló mal de él. El intercesor es perdonador, es piadoso, es misericordioso. Son aquellos que no critican. Amén. Tenemos que, tenemos mucho trabajo, hermanitas. Tenemos Amén. mucho trabajo como intercesores, amén. Y a lo largo de la palabra de Dios, a mí me gusta mucho el Antiguo Testamento, me gusta muchísimo el Antiguo Testamento, pero en toda la Biblia y también en el Nuevo Testamento habla de la intercesión y de los intercesores. Y vemos la misma fórmula, vemos lo mismo, que cuando el intercesor se pone por alguien, Dios escucha. ¿Por qué son efectivas esas intercesiones y esas oraciones? Porque van de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es muy importante, eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Ajá. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Amén. una oración y una intercesión? ¿Alguien sabe, hermanitas? ¿Cuál es la diferencia entre oración e intercesión? Gloria a Dios, hermanitas. La oración es una comunicación personal con Dios. Es algo, es alabanza, es adoración, es exaltación, es plática, es presencia del Señor, es algo personal. Pero la intercesión es rogar, es pedir, es clamar por otros. Por otros pueden ser tus hijos, tu esposo, tus nietos, tus vecinos, tu familia, tu país, por las naciones, por el sistema económico, por la educación, justo lo que nosotros hacemos, ¿no? Que tenemos dividido, ¿no? Por los enfermos, por las almas perdidas, eso es lo que hace un intercesor. Es una persona que se pone a favor de otra delante de Dios por diferentes circunstancias.
un intercesor clama la palabra de Dios y la conforme a la voluntad. Por eso es de que lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, Moisés, Abraham, y dirían, bueno, es que ellos son los grandes, ¿no? Son los grandes, ¿no? Los que están en la Biblia, por algo están en la Biblia. Amén. Pero son nuestros ejemplos. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Es muy importante. Yo un día supe que había la Biblia de las promesas. ¿Y cuál es esta Biblia? Yo entiendo porque no, pues nunca la he comprado. Tienen resaltadas todas las promesas. Y, y, por ejemplo, cuando se trata, creo que de economía, por ejemplo, un color verde, y que promesas para los hijos morados, y promesas para no sé qué, así diferentes colores, ¿no? Entonces vas leyendo tu Biblia normal, es como una Biblia normal, pero esos versículos están resaltados de un tono. Es lo que yo he visto porque la he buscado. Este, y dices: "Ay, guau, qué bonito", pero yo decía: "Me gustaría tenerla", pero luego yo pensé y dije: "Es que Dios va a pensar que yo solo quiero estar con Él por las promesas". A veces yo me sentía como si yo fuera, una interesada o no sé, pero nosotros debemos de aprender también las promesas del Señor. ¿Por qué? Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es lo que nos da la fuerza. Y nosotros tenemos que aprender de memoria muchos versículos, hermanitas, muchos de verdad. ¿Por qué? Porque son importantes para nuestra oración y para nuestra fe, para nuestro fortalecimiento. Como intercesores lo necesitamos, necesitamos conocer la palabra de Dios y cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay hermanos, ¿no? Que se acercan y dicen, ay, hermanita, es que puedo orar por mí, por mi matrimonio, es que tengo muchos problemas. Fíjese, alguna vez una pareja se acercó a mí y me dijo, es que fíjese que, pues, tenemos muchos problemas, pero nos queremos casar, nos queremos poner a cuentas con el Señor, entonces queremos ver si ora por nosotros. Y yo, sí, hermanita, pero dígame qué pasa. O sea, ya empezamos a platicar. Pues sucede que la hermanita ya se había casado antes. Se había casado, ella era casada, había dejado al esposo y este joven era menor que ella y ella tenía hijos, y él también tenía hijos con otra persona, pero él no se había casado. Y entonces se querían casar y me decían que si yo les ayudaba, que orara por ellos y que yo les ayudara pues, para que estuvieran mejor, porque se querían, pues, alinear a la voluntad de Dios. Ahora, no era tan sencillo, por todas esas razones, además, porque ella se había casado en la iglesia cristiana. O sea, ella era consciente. Entonces, yo no puedo orar en contra de la voluntad de Dios. Yo no puedo orar en contra de o a favor de un adulterio, porque eso era un adulterio, hermanas. Yo no podía orar. Yo no podía decirles, sí, hermanitos, pues vamos a orar para que se casen, porque había una mujer que había sido abandonada con sus hijos y porque ella había estado casada y se separó de su marido ya tenía otra familia también. Bueno, sí, ya se había ido, se tuvo otra mujer, tenía ya creo que 1 o 2 hijos y ella por eso dijo, no, pues yo me puedo casar, ¿no? Pero no era así. Entonces, si yo no conozco la palabra de Dios, si yo no sé eso, yo me voy a poner a echar como cuando están los boxeadores así, con sus guantes y a ver, dame, pero delante de Dios. ¿Y quién creen que va a perder? Yo. ¿Por qué? Porque va en contra de la voluntad de Dios, pero para eso yo tengo que saber. Por eso es tan peligroso que oremos por gente que no conocemos tan bien y que nos pide oraciones nada más así de, ore por mí, Dios sabe. Bueno, sí, es que Dios sabe, pero yo no. Entonces, pues dígame, porque sí necesito saber para direccionar mi oración. No por todos podemos orar, hermanitas. Hay personas, brujos, hechiceros,
satanistas que piden oración a los cristianos para enviarles maldiciones, para enviarles brujería. La oración es un acuerdo. Como yo les dije, la oración es yo me pongo en medio de Dios y de la persona necesitada para interceder. Cuando yo hago eso por un brujo, le estoy dando la autoridad al brujo, le estoy abriendo una puerta y para enviarnos brujerías y enviarnos cosas, maldiciones. No siempre podemos saberlo, pero ¿cómo podemos nosotros, pues, a veces ver esas cosas? Por medio del Espíritu Santo. No somos perfectos, pero sí el Señor nos puede ver, hay brujería, y entonces ya dices, hay brujería, es que algo pasó, Señor, muéstrame, y el Señor nos muestra. Pero tenemos que tener una comunión con el Espíritu Santo y tenemos que leer la palabra para poder declararla, para poder Amén. pelearlo, para poder traer del mundo espiritual, de los cielos a la tierra, para hacer manifiesto el reino de Dios en esta tierra, tenemos que aprender a declarar la palabra. Y muchas veces, hermanas, yo empecé, creo que con 1 o 2 versículos. O sea, pero el Señor nos va creciendo, nos va dando, conforme nosotros tengamos un corazón dispuesto, nos va dando. Conforme tú te pongas por otros, el Señor te va dando. Y yo Amén. soy testiga de eso, o sea, yo de verdad, yo decía, yo no quería orar, yo no creía en lo de ser intercesora, yo todos me decían, tú eres intercesora, y yo, sí, amén. Pero yo no entendía, porque en las iglesias se alaban a los profetas. Ay, no, los profetas, y es que es la profeta, y así como que, wow, el profeta. No, el pastor es el rey. Ya han quitado de la iglesia al Señor y el pastor lo que diga el pastor. No, es que el pastor dijo, no, primero que se le sirva al pastor. Cuando hay algún evento, alguna comida, no, primero al pastor. Hay que atender bien al pastor. Cuando la palabra de Dios nos enseña que Jesús no vino a ser servido, sino que vino a servir, que Jesús siendo el Hijo de Dios, siendo Dios encarnado, Amén. Aleluya. le lavó los pies a los apóstoles. No se sentó para que se los lavaran. Cuando la palabra de Dios nos enseña y nos dice que el que quiera ser mayor tendrá que servir, tendrá que ser menor entre sus hermanos. Pero nosotros acostumbramos a idealizar y a poner en nuestros pedestales a los hombres y la profeta y el pastor y la hermana y así, y levantamos a la gente. Y cuando la gente es débil, no, pues ya se anda mareando cuando nosotros la tenemos en lo alto. Y entonces, cuando yo veía eso, pues yo decía, ay, pues de estar en el púlpito a estar de rodillas, no, pues yo, a mí no me gusta estar de rodillas. Porque aparte nadie te ve y luego quién sabe si Dios te escuche. De verdad, yo llegué a pensar así y no saben cuánto yo me arrepiento, cuánto yo le he pedido perdón al Señor por no haber entendido el llamado que me hizo hace mucho tiempo. Con muchas cosas yo he tenido que aprender, amén. Yo llegué a un grupo, anteriormente estuve en un grupo, en una iglesia virtual también, para las que no saben. Estuve en una iglesia virtual, hermanitas, porque yo estaba en la otra iglesia, tenía ministerio en la otra iglesia, pero yo me sentía seca. O sea, yo sentía, porque no había oración, porque no había ayuno, o sea, porque se decían cosas como, ay, cosas raras. Entonces yo me sentía como que me estaba secando, como que, y entonces el Señor me lleva ahí y me empieza a enseñar cosas y me empieza a enseñar. Y yo empecé a sentir cómo empecé yo a levantarme, a vivir nuevamente, hablando espiritualmente, no sé cómo explicarlo, pero yo empecé cuando yo fui obediente al Señor, cuando yo buscaba, o sea, yo no entendía qué era lo que me estaba pasando, yo me sentía como que me estaba muriendo, como que algo me faltaba, como que yo amaba mi ministerio, yo tenía varios jóvenes, yo era líder de jóvenes, los jóvenes yo los quería mucho, de verdad que
he sentido pesar por muchos de ellos porque se deshizo ese grupo de jóvenes, ya no hay jóvenes. Y yo servía con gozo, pero a mí me faltaba, pero yo me sentía que me estaba secando, pero yo decía, pero es que, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué no siento esa llenura? ¿Por qué no siento esa paz, ese gozo, aunque yo estaba sirviendo? Pasaban muchas cosas en la iglesia, muchas cosas que no estaban bien, que iban en contra de la palabra, que parecía, pero ya viéndolo a la luz de la palabra, no era la palabra. Entonces, era muy difícil para mí. Y empecé a interceder, cuando yo empecé a ponerme aquí, el Dios me empezó a vivificar. Dios empezó a, a llenarme. Ciertamente, Gloria a cuando Dios. tú te pones por otros, cuando tú empiezas a interceder, hermanita, es que Dios te va dando también, Dios te hace crecer espiritualmente. Entonces, el intercesor no es nada más, yo doblo rodillas y nadie lo nota, es que Dios lo está notando, es que Dios es el primero que te escucha, es que Dios te va a dar todo lo que tú necesitas para que traigas el cielo a la tierra, para que establezcas la palabra. Es que un intercesor tiene poder, es que un intercesor es amigo del Señor y tenemos que aprender a caminar, a ser leales, porque también se aprende y pedirle al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a ser persistente. No soy persistente, todo lo dejo así, ay sí, hoy sí oro, mañana no, sí pasado. No, tenemos que ser persistentes. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo, ayúdame, porque a la verdad yo no quiero, yo me quiero dormir. A la verdad, no, es que yo tengo hambre, yo quiero estar, no sé, viendo otras cosas, dormida simplemente. Y no quiero. Mis hijos están pasando por esta situación, mi matrimonio, mi vida, todo está mal y yo me tengo que preocupar por otro, Señor. Me cuesta, ayúdame. Pero fíjense qué maravilloso es el Señor, que a veces cuando tú te metes por otros, te ayuda, te quita, te libera tu mente de todas esas telarañas, de todos esos ataques del enemigo, te quitas tú del blanco y pones a otros. Y cuando tú empiezas a pelear, cuando tú empiezas a sacar el arco, a tensar el arco, cuando tú empiezas a declarar la palabra, el Señor te respalda y el Señor te da. El Señor es fiel. Amén. Gloria a La Dios. intercesión no es cualquier cosa, hermanitas, no es un juego. La intercesión no es, ay, bueno, sí, pues sí, hoy vamos. No, es que la intercesión es algo maravilloso. Es pelear por el pueblo. Dice en Ezequiel 22:30. Vamos a Ezequiel, hermanitas. Es maravilloso este versículo porque habla de los intercesores y aquí dice el Señor lo que Él está buscando. Ay, ya perdí Ezequiel. Ezequiel 22:30. Y busqué entre los hombres quien hiciese vallado y que se pusiera la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Digámosle al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy. Él busca a quien se ponga en la brecha. Dios busca dos cosas, hermanas. En la Biblia no dice que Él busca amigos. En la Biblia Él no dice que busca hijos, porque Él tiene un hijo y muchos hijos que nos ha adoptado. Dios no busca un sacerdote. Dios no busca, Él no está buscando nada más que dos cosas. Aquí, en Ezequiel, bueno, que yo sepa, dice en Ezequiel que Él busca a quien se ponga en la brecha. Y en San Juan 4, Amén. Gloria. vamos a San Juan, Mateo, Lucas, Juan. San Juan 4, del 23 al 24. Mas
La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, para que también al Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dice que él solo busca adoradores en espíritu y en verdad y alguien que se ponga en la brecha. No sé si Amén. haya otro Gloria a versículo Dios. donde dice Dios que busca otra cosa. No lo sé, la verdad. Pero según yo, o por lo menos ahorita que estaba yo buscando intercesión, fueron los que yo encontré. Es lo que busca el Señor. Adoradores e intercesores. ¿Y quién mejor va a interceder por tus hijos que tú? ¿Quién va a interceder mejor por tus padres, por tus hermanos que tú? Por los que no son convertidos. ¿Quién va a interceder por tu familia? ¿Quién? A veces somos rápidas para juzgar y decimos, ay no, es que el pastor no sabe, es que la hermana, es que en mi iglesia pasa esto, es que aquí pasa el otro, pero no somos para interceder por la iglesia y por decir, Señor, perdona a este pueblo. Señor, levanta, levanta obreros, levanta gente que te conozca, levanta gente que te alabe, adoradores en espíritu y en verdad. Señor, ayúdanos. Somos rápidos para juzgar, pero lentos para interceder. Un intercesor tiene que tener misericordia y tenemos que aprender a ir. Por eso es importante recordar la palabra, que el Señor tuvo misericordia de nosotros cuando no la merecíamos, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Yo ya estaba muerta cuando el Señor me encontró. Yo era una pecadora. Y según la palabra, yo merecía ir al infierno. Yo merecía estar en el infierno. Y el Señor me buscó y me rescató. Tuvo misericordia de mí. Y dice la palabra que el Gloria a Señor Dios. intercede por nosotros de día y de noche. Amén. Es maravilloso que el Señor interceda por nosotros, aunque blasfemamos, aunque lo queremos abandonar. No, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a orar, ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero saber nada. Es que es mentira, Dios a mí no me escucha. Pero nos arrepentimos y volvemos y el Señor nos recibe. Y Jesús intercede por nosotros. Y el Espíritu Santo, cuando hacemos eso, se contrista, no se alegra de decir, ay, sí, esta es una pecadora, pues ya me voy. No, el Espíritu Santo se contrista porque sabe lo que valemos, valemos la sangre de Cristo derramada. Tenemos mucho que aprender, pero principalmente tenemos que disponer nuestro corazón, porque la intercesión es un trabajo y no es cualquier trabajo. Nosotros solo declaramos la palabra, nosotros solo doblamos rodillas. Sí requiere invertir tiempo, sí, hermanas. Podemos estar cansadas, sí, podemos estar cansadas. Enfermas, sí. Pero a veces cuando estamos enfermas en cama, estamos diciendo un montón de tonterías. Sí, pero es que yo, pero hacía antes, pero no estuviera enferma, pero Señor, ¿por qué no me sanas? En lugar de decir todas esas cosas, podemos decir, Señor, ten misericordia, no te olvides de mis hijos, Señor, no te olvides de mi mamá, de mi papá, de mi hermana. Señor, en lugar de dejar que salga todo lo que está dentro de nuestro corazón, todo lo podrido. Es que el Señor no nos pide que nos pongamos etiqueta, vestido de gala, traje y corbata para poder interceder. Es que podemos estarnos bañando, estar, Señor, por favor, acuérdate de mi hermanita. Mira, Señor, está enferma. Mira, Señor, tiene necesidad. Oye, mis hijos, Señor. Podemos ir en el transporte e interceder. Y también podemos dedicarle un tiempo al Amén. Señor. Como dice
el pastor Ricky, ¿no? Son 24 horas que tiene el día. El diezmo del día serían 2 horas 40 minutos. Dice Jesús en Mateo, pero no, acá no habéis podido ni orar ni siquiera una hora, ni siquiera una hora. Necesitamos mucha disciplina. A veces los cristianos tenemos un problema, que buscamos mucho la manifestación y la presencia del Señor, mucho, y que si no la sentimos no nos emocionamos, y que si no sentimos la manifestación, no, es que no, si no sentí bonito, no, pues es que no, no estuvo bonito el culto, no, no estuvo poderoso. Y estamos esperando que Dios venga y sus ángeles y nos diga, oye, ora. Necesitamos ser disciplinados y comprometidos, porque el compromiso no es con el hombre, es con el Señor. Porque vemos que Sodoma nunca le agradeció a Moisés, a Abraham, perdón. Y el pueblo de Israel hasta hablaba mal de Moisés, nunca le agradeció. Sin embargo, Dios sí lo tomó en cuenta. Tanto que están sus hechos y sus obras aquí en la palabra de Dios. Quedaron escritas para siempre. Porque Dios sí escucha, porque Dios sí mira lo que usted hace, porque Dios sí escucha cuando usted intercede, cuando usted clama, cuando usted ora. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la intercesión es para todos, hermanitas, no es para unos. No es porque es que la hermanita sabe interceder. Si usted no sabe, hermanita, el Espíritu Santo le va a ayudar. Yo no sé orar mucho, yo no sé interceder, yo, pues lo que yo entiendo, lo que el Señor me hace sentir, y conforme a lo que yo he leído la palabra, yo intercedo, o yo oro, o intento interceder. Pero yo sé que muchas veces el Señor me ha escuchado, porque yo sé que muchas veces el Señor incluso me ha dado respuesta, me ha mostrado, aquí mismo nos ha dado dirección, ha mostrado lo que se está moviendo, ha mostrado lo que está pasando. Recientemente con una hermanita de aquí del grupo, este, estaba pasando una situación, no sabíamos, ahora que empezamos, ahora que oramos, se manifestó eso y le hablé a la hermanita y le dije, hermanita, hay una persona así y así. Sí, hermana, nosotros no sabíamos, no pudimos haber sabido porque era muy específico lo que el Señor nos dijo. Nosotros no pudimos haberlo sabido, pero el Señor lo reveló por amor, por gracia, por misericordia, Gloria a Dios. porque escucha, porque Él está presente, porque aunque usted diga, ay, solo somos 4, ayer nos conectamos 4, no, creo que 4 nos conectamos, nada más somos 4, somos 3, el Señor está, el Señor está, porque está escrito en su palabra, porque es su promesa, donde hay 2 o Amén. 3 Aleluya. reunidos en mi nombre, he ahí yo estoy. Y el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si estamos reunidos en su nombre diciendo, Señor, yo vengo a entregarte a ti estas oraciones, el Señor va a estar porque esa es su promesa. No esperemos que estemos todo el grupo porque, pues no sé, las hermanitas no se presentan algunas por alguna razón. Pero si yo hago mi parte, pero si yo clamo, yo puedo ser tomada como amiga de Dios. Y entonces se va a cumplir esa palabra que dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas maravillosas ocultas que nadie conoce, como lo que nos mostraba el Señor de lo que estaba pasando con este hermanito. Yo no los conocía, por lo menos aquí nadie lo conocía. Gloria a Dios, hermanitas. Yo, de verdad, yo les insto con todo mi amor que nos comprometamos con el Señor
y con las almas. Hay mucha necesidad. Este país se está cayendo a pedazos, de verdad, es increíble. Y el mundo entero, o sea, ahorita tantas cosas están pasando en México, pero tantas, de verdad, tantos frentes tenemos. México está en guerra desde hace tiempo, desde hace meses. La iglesia, quizá no se ha dado cuenta la iglesia en México, pero la iglesia en México tiene un frente directo ahorita contra el gobierno, que está haciendo una ley en contra de los ministros de culto. Viene fuerte para la iglesia, ya va a empezar la persecución directa a la iglesia aquí en México. Ya se van a empezar a meter a las iglesias, a las que, primero a las que están reconocidas, o sí, porque van a tener que entrar a la ley y van a tener que predicar lo que ellos quieren. Y estamos en un gobierno que es, que está en contra de Dios, comunista. Entonces, ahorita tantas cosas, tenemos tantos frentes en México, tantos frentes que de verdad, ahorita difícilmente estamos volteando para otros lados, pero hace unos días yo tuve un sueño de Japón y yo decía, tengo que regresar a preguntar de qué se trata. Le pregunté al Señor como 2 o 3 veces, ¿por qué Japón? ¿De qué se trata? Y apenas vino el terremoto de Japón. Y yo no seguí preguntándole y yo no seguí orando. Pero bueno, no me justifico, pero digo, bueno, estoy en la lucha, estamos aprendiendo, estoy aprendiendo. Entonces, hermanitas, de verdad, hay tantas cosas y hay tanta necesidad y nosotras mismas necesitamos aferrarnos cada vez más al Señor, no desprendernos de Él, porque viene la lucha grande y necesitamos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Les voy a dar Amén. Gloria a Dios. unos versículos bíblicos que hablan de las promesas, que son muy importantes. Lucas 11:9. Ay, Dios mío. Lucas 11:9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lucas 11:10 se los separé porque se utilizan a veces en maneras diferentes cuando oramos. Entonces están separados, pero en Lucas 10 también, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Gloria a Dios. Lucas 11:11 y 12. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos, fíjense, si nosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. No estamos solos, hermanas, nosotros no estamos solas. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos acompaña. Amén. Juan 6:35. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando nosotros creemos que Dios nos escucha, que al que le pedimos es al Señor, al dador de vida, al dueño del oro y la plata, cuando le pedimos por la necesidad del hermano, de la hermana, por mi necesidad, creemos que el Señor dará. Amén. Lucas 1:37. Porque hay, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada, no hay imposibles para el Señor. Y eso tenemos que grabarnos este versículo, porque nada es imposible para Dios. Cuando creamos que estamos perdidos, cuando creamos que yo ni sé orar, es que una amiga me pidió una oración y ni sé cómo. Pues es que nada es imposible para Dios. Espíritu Santo, ayúdame. Me pidieron esta oración y yo te la presento. Mateo 21:22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás.
Cuando nosotros pedimos en oración y creemos, recibimos lo que pedimos. Amén. Gloria a Dios. Mateo 18, del 18 y 19. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Gloria a Dios. Estos son versículos de intercesión que nosotros tenemos que tener bien presentes, sabiendo que lo que atemos en el cielo, en la tierra será atado en el cielo. Y que cuando nos ponemos de acuerdo, aquí somos 3, 6, 9, 12, 13 personas, si no me equivoco, porque con la hermanita Paula debe estar la hermanita Marta. 14 personas. Somos más de dos. Y dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en esta tierra, cualquier cosa que pidieran se lo será hecho. Pongámonos de acuerdo. Gloria a Dios. Dispongamos nuestro corazón para ponernos de acuerdo. Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor está en medio de nosotros y nos lo ha demostrado muchas veces, hermanita. Porque no necesitamos sentir, ay, el calor, el fuego en mis manos. Es que no, porque el Señor dice que a veces Él está en el silbo apacible, en la pasividad, en la tranquilidad, pero Él está en medio de nosotros. Romanos Gloria a Dios. 8:26, gloria a Dios. Perdón, son muchos y me faltaron muchísimos. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Juan 8:11. Vamos a Juan 8:11. Ya vamos a acabar, hermanitas. No se me desesperen, hermanitas. Para mí es muy importante que yo les dé estos versículos, que el Señor obre en sus mentes, en sus corazones. Amén. 8:11. Amén. Juan 16. Estoy en el 8. Perdónenme, hermanita. Juan 16, 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe del mundo ha sido ya juzgado. Cuando nosotros clamamos, cuando nosotros oramos, intercedemos, 8:26, perdón, ajá. Dice aquí que que, ay, perdón, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque Él nos ayuda a pedir como conviene. Y Él es el que convence, aquí dice en Juan, Él es el que convence de pecado y de juicio. Cuando nosotros intercedemos por aquel que no conoce de Dios, Él convence a esa persona de pecado y de juicio, pero tenemos que ser persistentes. Tenemos que ser persistentes y no dejarlo, y no dejarlo. Yo le doy gloria a Dios que, por ejemplo, hermanitas, la hermanita Amparo, por ejemplo, siempre sube sus peticiones a su hija, a su yerno, o sea, siempre, ¿no? No debemos de cansarlos, la hermanita Rosalba. No piensen que el enemigo no nos bombardee, decir, ay, es que van a decir las hermanas que siempre. No, es que tenemos que ser persistentes. Y yo no voy a soltar a mis hijas. Y ustedes no suelten a sus hijos, no suelten a su esposo, no suelten. No, hay que ser persistentes porque aquí dice la palabra, dice aquí en Juan, que Él convence de pecado y de juicio. Porque dice en Romanos que cuando nosotros no podemos, el Espíritu Santo nos ayuda y Él es el que intercede. Él es el que entra por nosotros cuando nosotros no podemos o no sabemos cómo orar. Pero un corazón dispuesto, pero un corazón dispuesto puede hacer que Dios voltee a ver y que el Espíritu Santo convenza de pecado y de juicio.
Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor, santo y poderoso Rey de Gloria. Que el Espíritu Santo, hermanas, las convenza, que el Espíritu Santo les haga el llamado, que el Espíritu Santo llene sus ojos, llene sus corazones, que las afirme en sus caminos. El compromiso es con el Señor.